Buenos días. En primer lugar, aclarar que no soy el fundador de Trio Besbán. Lo fundaron en el año 71 como fundación 4 personas y nosotros lo vamos continuando, espero que afortunadamente. Bueno, me toca otra vez hablar después de Christian Felber. Ya me pasó en Santiago de Compostela. Si me hubieran avisado, no sé si habría aceptado, porque la mayor parte de cosas que quería decir las has dicho en la primera parte de tu charla, con lo cual voy a tener que improvisar un poco nuevas ideas. Bebemos de la misma inspiración, supongo, porque ahora tengo que cambiar algunas cosas que quería decir. Y las voy a intentar encajar con lo que has dicho tú para que no sean 2 charlas separadas, sino que de alguna manera se complementen, ¿no? Y quería bajarlo un poco a la reflexión personal, porque cuando hablamos del sistema capitalista o comunista o de las empresas que no son responsables, tenemos la tentación de enfocar el problema en las empresas, en el mundo, en los empresarios, en los políticos, en los banqueros. Y nosotros los ciudadanos siempre somos inocentes. La pregunta entonces, ¿por qué es posible que esto pase así? ¿Por qué la historia de la humanidad nos ha llevado hasta el punto que estamos hoy? ¿Por qué hoy, en un congreso internacional tan importante de economía consciente, que me decían, llenaremos 500 o 600 personas, habrán entradas en la reventa? Bueno, esto no lo habían dicho, ¿no? Somos tan poca gente. Claro, es que es domingo y llueve. Digo, hombre, así llueve, claro. O sea, hombre, tienes que entenderlo, porque lloviendo, pues, ¿cómo quieres que venga la gente, no? La dureza. Esto un poco pone de reflejo en dónde estamos nosotros. O sea, hay que darse cuenta que nosotros hemos permitido que la economía actual sea como es. Y no podemos seguir dando las culpas a las empresas, a los capitalistas, a los banqueros. Somos nosotros. Entonces está bien el título del Congreso, Economía Consciente, ¿no? Porque ¿qué es la conciencia? Permitidme que entre un poco a reflexión casi filosófica. Cuando hablamos de conciencia, ¿quién es el que es consciente? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del yo de cada ser humano. Podemos ser conscientes porque tenemos un yo, o una parte espiritual, que ha dicho Cristian, este yo, que es el que puede estar presente. Somos conscientes cuando estamos presentes con nuestro yo y percibimos lo que sucede, y esta percepción de lo exterior la interiorizamos y podemos tomar decisiones en función de lo que estamos viendo. Y el problema es que hoy el ser humano, a lo largo de la evolución, no ha desarrollado la conciencia, no ha desarrollado el yo. No hemos desarrollado un yo cada vez más consciente. Al contrario, en la misma educación hemos estado educando, enseñando, estamos empeñados en seguir enseñando de que el hombre es un animal. Esto ya prácticamente hoy no se puede cuestionar en ninguna escuela ni universidad. Está establecido como un dogma, el hombre es un animal, y como tal, pues los animales, bueno, un animal inteligente, ¿no? Siempre se pone una coletilla para que nadie se ofenda, un animal. Cuando me invitaron a ir al Congreso dudé, igual que estoy dudando últimamente cuando me invitan a dar conferencias. Dicen, ¿pero qué te pasa? Es que hablamos mucho, ya lo hemos dicho todo, hemos hablado muchísimo y lo repetimos y tal, pero ya nos sirve. O sea, es una época de pasar a la acción. Y decimos cosas y las pensamos, yo estoy seguro que las pensamos convencidos, incluso las sentimos en el corazón, pero llegamos a la voluntad, que es cuando hay que materializarlo, y seguimos con el modelo antiguo. Vivimos en una esquizofrenia entre lo que pensamos, decimos y sentimos y lo que estamos haciendo en el mundo. Por eso el modelo hoy es el modelo capitalista, es el modelo de explotación, el modelo que estamos intentando convencer que hay que cambiar. Pero poca gente dice, bueno, pues bien, a partir de hoy mismo yo voy a cambiar. Este es el cambio. Es decir, ¿tú quieres cambiar o no? Gente, bueno, es que el mundo no se puede cambiar, uno solo no puede hacer nada, pues nos tenemos que juntar. Claro, estoy de acuerdo que nos tenemos que juntar. Pero tú tienes que cambiar ayer, no hoy, ayer. Y empezar a actuar en coherencia con aquello que piensas. Y luego os pondré ejemplos de cosas que me están sucediendo, decir, pues ¿cómo es posible, no? Entonces hoy el problema es que no estamos viviendo como yoes humanos, como seres conscientes, como seres humanos. El ser humano se caracteriza esto, la capacidad de ser consciente. Tiene un yo. Y además lo vemos enseguida cuando el niño es pequeño. Antes de los 3 años, alrededor de los 3 años, un niño, aunque nadie se lo ha enseñado nunca, un día dice yo.
Hasta esa edad el niño se nombra a sí mismo por el nombre que le dan los demás. Se llama Juan, dice, ¿quién es esto de Juan o del nene? Y un día, sin que nadie se lo enseñe, el niño dice, yo. Esto me pasó hace poco con una de mis nietas. ¿Quién ha roto este jarrón? Dijo, yo. Y nadie se lo había enseñado. Jamás le habíamos dicho, yo, estate quieta, yo, no toques esto. Nunca le habíamos señalado como un yo y se identifica como un yo. Esta es la clave humana. El animal no lo puede hacer. Y porque tenemos un yo, tenemos la capacidad de ser libres. No digo que lo seamos, pero tenemos esa capacidad. Podemos ser libres. Y somos libres cuando decidimos en conciencia. Cuando podemos observar la verdad, las leyes, la realidad. Y entonces es decidir en base a esas leyes, en base a esa verdad, decidimos en conciencia, entonces somos libres. No cuando hacemos lo que nos da la gana. También tenemos la capacidad del amor. No en plan sentimental, no en plan romántico. El amor es la capacidad de dar aquello que tenemos para que otros puedan ser. Esto nos hace humanos, libertad y amor. Y entonces nos convertimos, como dicen todos los libros religiosos, en seres divinos, en seres creadores. Podemos aportar al mundo algo que no existía. Pero hoy el comportamiento humano es animal, está animalizado. Y lo peor es que somos animales inteligentes, porque si no lo fuéramos nos comportaríamos como los animales que les mueve el instinto de la especie. Y los animales no provocan problemas en la naturaleza, porque esa inteligencia que no está dentro como un yo, sino que les guía desde fuera, hace que se armonicen con el mundo. Y por eso los animales no dejan residuos irreciclables como dejamos nosotros, que hemos creado islas artificiales de porquería de plástico de miles de kilómetros cuadrados que están flotando por el Pacífico, por el Índico. Solo nosotros cometemos estas aberraciones. Y es porque nuestro ser espiritual, nuestro yo, se ha desconectado del universo, se ha desconectado de la verdad, ya no aspiramos a la búsqueda de la verdad, entonces vamos a la deriva y nos sucede lo dejan que nuestro yo sea realmente humano, que nos comportemos humanamente en la Tierra. Y esto hay que advertirlo. Estamos viviendo un combate interior y lo peor es que no nos damos cuenta. Por lo tanto, tenemos todos los números para perder en ese combate. Y mucha gente se está alimentando de todo. Toda la gente se queja, uy, ay, esto y lo otro, todo el día estamos llorando y quejándonos y de esto y todo. Y el otro día les decía a alguien, repetía una frase que no sé de dónde la he sacado, no puedo citar al autor, pero una frase provocadora que me gustó. Dije, mira, basta ya de llorar. Digo, esto es una guerra. Y a la guerra se viene llorado y a ganar. Ya basta de quejarnos. Vamos a hacer algo. Pero yo voy a hacer yo algo con mi yo, conmigo mismo. Este es mi compromiso. Lo que tengo más cerca soy yo mismo. Voy a ver si me cambio. Y me lo propongo cada día cuando me levanto. Y lo reviso cada noche antes de ir a dormir. ¿Cómo me he comportado hoy? Siempre veo cosas que hay que cambiar. Oh, ahí no has estado bien. Ahí has repetido lo mismo. Es como que quiere dejar de fumar. Ostras, bueno, mañana. Entonces, ¿cómo pretendemos decir a alguien que cambie? Un político, un banquero, un empresario, si nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Y para cambiar hay que desarrollar la conciencia. Me parece bien el título de economía consciente, es decir, economía hecha por seres humanos conscientes que deciden buscando la verdad, buscando en coherencia con aquello que hay que hacer. Entonces, para poder ser consciente hay que darse cuenta de cuáles son estas fuerzas o contrafuerzas o elementos extraños que nos están contaminando por dentro. Y el primero se produce precisamente el ser humano en este mundo interior que estamos viviendo, mundo anímico, mundo psíquico, llamarle como queráis, porque hay palabras que tienen connotaciones. Cuando hablas de alma hay gente que no les gusta. Alma significa el mundo interior, llamarle como queráis. La psique. No sé por qué siempre la palabra griega se ha aceptado mejor que la latina. Psique, alma, mundo interior, da igual. Hecho de pensamientos, sentimientos y de voluntad, como decía antes. Pero nuestro mundo de los pensamientos está contaminado. Está contaminado porque el mundo del pensar, y esto ya estaba en los griegos, me ha gustado que citaran a Aristóteles, porque si queremos cambiar las cosas tenemos que ser muy originales. Y como decía alguien, para ser original hay que volver al origen.
Y los griegos aspiraban a los 3 grandes ideales del ser humano, que es la verdad, la belleza y la bondad. Y esto hoy se puede recuperar, bajarlo a un nivel más pragmático, en otro lenguaje más pragmático, pero todavía es vigente. La búsqueda, la aspiración a la verdad, conocer las leyes del universo, las leyes de la Tierra, las leyes del ser humano, para poder ser libres. Y a veces pongo un ejemplo muy sencillo, tonto, pero sencillo, pero que se entiende. Si el ser humano quiere volar, no puedes subir a una azotea de un rascacielos y saltar y decir, yo quiero volar, porque te vas a matar. Y luego no te puedes quejar diciendo, ves, no soy libre porque existe la ley de la gravitación que nos hace caer. Estamos determinados. Pero un momento, no corras tanto, descubre que hay otras leyes, la ley del rozamiento, la ley de la inercia, la ley de la aerodinámica, y un día cuando conoces haciendo asociaciones de ideas inconscientemente y me he parado al final no sé dónde. Y como que estamos sometidos a un bombardeo de ideas continuamente, televisiones, cine, medios, internet, todo el día estamos en internet, muchísima información, es un peligro, es un atentado tanta información, no se puede digerir. Entonces, si no hace falta, el ser humano él solo, meditando, puede llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, no somos libres ahí, tenemos esta contrafuerza contra la verdad, es la contrafuerza de la mentira que hoy se ha instalado en nuestra sociedad y que genera que tengamos duda de todo. Como que ya no tenemos fuerza para aspirar a la verdad, y todo está lleno de mentiras, entras en internet, la gente, es que en internet he visto esto, ya, ¿y quién lo firma? No sé. Bueno, claro, pues si está en internet, no, algo querrá decir, o no. Ya no, o sea, ya no sabes nada, entonces al final, bueno, mira, pues, ¿sabéis qué pasa? Que nos debilitamos, ya, bueno, pues ya lo dejo total, esto es un lío, y estamos tan débiles que no tenemos el coraje de decir, no, voy a buscar la verdad de esto. Por tanto, la primera contrafuerza que contamina nuestro yo, la mentira, que genera duda. Y hoy esto nos ha invadido. A nivel del sentimiento, tampoco somos libres. Igual que los griegos tenían el ideal de la verdad a nivel del pensar, tenían el ideal de la belleza a nivel del sentimiento y de las emociones. Porque belleza significa armonía. Empecemos, por ejemplo, la propia escultura griega, la arquitectura de los griegos. O sea, hay una armonía en las proporciones. En las propias figuras de la naturaleza hay una armonía, hay una proporción incluso matemática. Y cuando algo está en armonía lo encontramos bello. Pero esto no es solo la estética, podemos decir, plástica. Hay una armonía en las relaciones humanas. O sea, belleza también es belleza en las relaciones. La justicia es un reflejo de la belleza en nuestras relaciones. Y ahí tampoco somos libres porque dejamos que nuestros impulsos interiores, nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros instintos, no digo nuestro yo, toda esta parte subconsciente ha tomado el poder para que nos detenga. Y un día tenemos un ataque de ira, el otro de celos, el otro de envidia, el otro de codicia. Y además cuando alguien nos dice algo, bueno, chico, yo soy así. Pues cambia. O sea, nos identificamos con esta parte subconsciente que no sabemos de dónde surge y decimos, yo soy así. No, perdona, tu yo no es así. En todo caso, tú tienes esto, pero tu yo no es esto. Y esto que tienes no te identifica como un yo libre, como un ser humano, sino todo lo contrario, es una contrafuerza que no te está permitiendo ser humano. Y todo esto, estas fuerzas instintivas subconscientes, generan una relación, podríamos llamarle de odio, de rechazo, de separación de los demás. Y aquello que no nos gusta lo separamos. Empezando por las parejas, que todos se separan. Separamos de las parejas, separamos de la gente que nos gusta. O sea, es la tendencia, es el que no me gusta, lo separo porque el problema es el otro. O separamos por religiones, por razas, por nacionalidades.
ahora aquí en España, por ejemplo, en Cataluña, pues queremos ser independientes. Yo también quiero ser independiente, pero yo como ser humano quiero ser independiente, no quiero depender de una vida no consciente, sino subconsciente llevada a la vida cotidiana, en nuestras relaciones. Por eso tenemos tantos conflictos. Y a nivel de la voluntad, la contrafuerza que nos está invadiendo es el miedo. Miedo que nos están proyectando desde que nos levantamos por la mañana hasta la hora de ir a dormir, miedo de todo. El futuro, el día mañana, la prima de riesgo, ha llegado a producir miedo, la gente no sabe lo que es. Hostia, la prima de riesgo, eso. Que muchos se pensaban que era la prima del riesgo, pues no sé, la prima hermana, ¿no? Miedo de todo. Por eso nos aseguramos de todo. Seguro de vida, seguro de incendio, seguro de hogar, seguro de viaje, de cancelación de viaje. No sea acaso que nos pase algo y no podamos afrontarlo. Y sobre todo miedo a la muerte. La gente se ha olvidado que se va a morir. A veces me decían, no seas desagradable, no digas estas cosas, vamos a morir. Y no todos de viejos. Y está bien recordarlo para ver que el tiempo que te ha sido dado, qué sentido le quieres dar a tu vida. Entonces el miedo nos paraliza la voluntad. Y hoy no somos capaces de hacer nada. Hablamos, hacemos congresos, poca gente, ya están congresos de 4.000. Y cuando dices algo te aplauden. ¡Ah! Y luego cuando pasan unas semanas me siento frustrado, digo, hostia, ¿qué habré dicho? Me expreso mal, porque me aplauden, me encanta lo que dices. Tengo un amigo que hace 5 o 6 años que me sigue a todas las conferencias que doy. Bueno, un amigo, no, un conocido. Me dijo, yo te sigo, yo te apoyo, todas las conferencias de la banca ética, porque es que es fantástico tal. Yo, pues si no eres cliente. No, pero yo te apoyo. O sea, hasta un día dije, no me apoyes más, apoya al Banco de Santander y la cuenta me la traes a mí. Vamos a hacerlo al revés. Le dejé preocupadísimo y decía, hostia, es que nunca me lo había planteado. Pero si y me sigue a Alicante, a Murcia. Y además, cosa que también me asusta, ¿no? Un tío que siga a un banquero y dice, joder. Lo digo en broma, pero es patético. Es decir, bla, 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 pero no hacemos nada. Por eso el mundo no ha cambiado. Y no lo hacemos porque nuestro yo es débil. Nuestro yo no tiene el desarrollo histórico, evolutivo que tiene nuestro cuerpo, que es un cuerpo tan sabio, tan perfecto. Lo miras por dentro, es perfecto. Bueno, unos son más perfectos que otros. Pero nuestro yo, hay un poema de Juan Ramón Jiménez muy bonito que dice, no corras, ve despacio, que tu yo no puedes seguirte. Nuestro yo es un niño todavía. Entonces, cualquier fuerza ajena le está contaminando y no nos deja actuar. Y hoy cuando hablamos de economía consciente, lo primero que tenemos que hacer es decir, yo tengo que desarrollar mi conciencia. Me tengo que convertir en un ser humano auténtico, dueño de mi vida. Porque si en mi mundo interior, mi alma, mi psique, llamadle como queráis, en mi pensar, en mi sentir y en mi voluntad, yo no mando, yo que soy el verdadero dueño, si en mi casa no manda yo, quiere decir que tengo ocupas. Me han arrebatado el
auténtica cuando descubres que la humanidad somos un único organismo, con la particularidad de que la conciencia se ha individualizado en cada uno de nosotros. Pero es un cambio personal. Por supuesto que hay que luego buscar alianzas y cambios políticos, pero no servirá, porque por mucho que hagamos reuniones con políticos, con banqueros, con empresarios, si no hacen un cambio personal de conciencia, cualquier cosa exterior va a manipular. Entonces, esta es mi propuesta personal. Invitar al cambio personal, invitar a una economía consciente, es decir, una economía de seres humanos conscientes, es decir, una economía en que las decisiones las vamos a tomar buscando la verdad, con un sentimiento de armonía con los demás, es decir, pensando en los demás y sin miedos que me estén condicionando, porque la codicia y la ambición son reflejo del miedo. Yo antes de estar en Triodos Bank estuve 30 años en una caja de ahorros, un banco convencional, y he conocido miles de personas con muchísimo dinero. Tienen miedo. El dinero trae miedo. La gente que no tiene dinero se piensa que si les tocara una lotería estarían bien. Cuando te toca una lotería o heredas una fortuna, lo primero que viene es el miedo. Dirás, ¿pero miedo a qué? Pues miedo nunca sabes a qué es. Miedo porque está vinculado a ese poder que puede tener el dinero. Y el segundo fenómeno vinculado al dinero es la codicia. Cuando a alguien le toca la lotería, lo primero que piensa es cómo puedo invertir para ganar más. Dijo, pero si no tenías nada y eras feliz, ¿ahora por qué quieres ganar más? Y esta pregunta que le he hecho a mucha gente, a muchos clientes me decían, Joan, vengo a verte a ver cómo podemos cambiar ese dinero que tengo aquí. ¿En qué podríamos invertir para ganar más? Y les digo, ¿pero por qué quieres ganar más? Nunca me han contestado. Siempre que les pregunto esto me contestan hombre. Dicen, hombre, Joan, hombre, que vamos, va, Joan, ¿qué cosas tienes? ¿Qué cosas tienes? Va, venga, hombre, Joan, pero nadie me contesta nada. Porque si le llevara al fondo de la conciencia se encontrarían que es un vacío interior, una falta de sentido en su vida y un miedo terrible a todo, incluido la muerte. Entonces te aferras al dinero pensando que si tienes dinero vas a solventar todos los problemas que te pueden venir en la vida. Y tampoco es cierto. Porque en la vida existe algo que se llama el destino, los orientales llaman el karma, otros llaman el boomerang, da igual, que te trae aquello que más te toca a las narices. Es que voy a tener dinero, pues te va a venir algo que con dinero no lo vas a solventar. Y gracias a esto, si te puedes confrontar con esto que te viene, vas a crecer como ser humano. Por esto te viene. O sea que pensando que vas a tener dinero no tendrás problemas. Hombre, mirad la cantidad de gente millonaria que se suicida. Habría que publicarlo en portada. Se esconde el tema. Muchas cosas. Uno es el tema del consumo, por ejemplo. Mientras no llega la calificación de las empresas en color rojo y tal, pero podéis decidir hoy cuando vais a comprar, poner conciencia, decir, ¿qué producto queréis comprar de la oferta que tenéis en el mercado? ¿Con qué criterios vais a comprar? ¿Compráis productos ecológicos o no? Fundamental. Porque si no, os estáis cargando el planeta y la propia salud y la de los demás. Es así, de contundente. Gente, hombre, no sea tanto, es más todavía de lo que estoy diciendo. No estamos cargando planeta, pero seguimos comprando por cuestión de precio, proximidad, publicidad, o incluso a veces ni esto, por rutina, por lo que encuentro sin mirar. Entonces,
No hay calificaciones de según qué cosas, pero por ejemplo, si un producto es ecológico, sí. O si es de comercio justo, esto ya se pone. Y en cuanto al precio, yo hablar de precios, este es un problema de economía. Una economía consciente, una economía humana, no tiene que hablar de precios, tiene que hablar de valor. Economía es que los seres humanos trabajando transformamos el mundo. Y si lo hacemos bien, cubrimos las necesidades unos de otros. No lo olvidemos. Yo soy incapaz de satisfacer mis necesidades, porque no sé hacer pan, no sé cultivar un huerto, no sé llevar un tren, que hoy me ha traído hasta aquí. Necesito otros que trabajen para mí. Y espero que mi trabajo sea útil para los demás. Esto es economía. Seres humanos con diferentes capacidades, que entregando nuestras capacidades al mundo, cubrimos las necesidades de los demás. Es así de sencillo y de bonito. No se puede educar a un niño diciendo que tiene que trabajar por un salario. Tú trabajas porque es la oportunidad de llevar al mundo tus capacidades. Y desarrollando tus capacidades, creces como ser humano, desarrollas nuevas capacidades y ayudas a que el mundo esté mejor, ayudas al bien común. Luego, por supuesto, te tienen que dar un salario para vivir, claro, pero no puedes vender trabajo por salario. Entonces, una economía humana es una economía que los seres humanos piensan en los demás. Y si, por ejemplo, en una época de crisis como esta, 5 millones o 6 de parados, y tú eres arquitecto y tienes que trabajar. Hay un chiste que le conté, yo tengo un hijo pequeño que es arquitecto, un día le conté un chiste y dijo, papá, es de mal gusto, pero yo os lo voy a contar, ¿no? Dice, ¿sabéis qué les piden ahora a los arquitectos? Otra cerveza, por favor. Porque están haciendo de camareros en un bar. Me dijo, esto es de mal gusto, ya lo sé, pero es para provocar. Imaginar que unos arquitectos están en un bar sirviendo cervezas y bocadillos. Puede hacerlo asqueado de la vida. Fíjate tú, yo arquitecto, es una porquería, estoy harto y tal. Dice, bueno, mientras no encuentre otra cosa, esto que voy a hacer, lo voy a hacer perfecto porque el que depende de mí es el otro. Él no tiene nada que ver con mi salario. Voy a servir el mejor bocadillo del mundo, la mejor cerveza, o lo que toque. Entonces, mi trabajo es mi servicio al mundo. Luego ya protestaré si el salario que tengo sirve. O sea, tanta inteligencia en el mundo, pero no sirve de nada, cada vez tenemos más problemas. Y sale uno y dice, yo soy listo, ¿no? Porque es decir que compro lo más barato que hay en el mercado. Pero yo me pregunto en qué condiciones laborales están trabajando esta gente. Me imagino que el dueño de la empresa tampoco debe ser tonto, y ¿para qué va a pagar un salario digno si por 600 euros va a encontrar así de gente que va a buscar el trabajo? Entonces, si equiparamos inteligencia o ser listo o no ser tonto a comprar barato, estamos provocando que al final de la cadena hay gente en condiciones que no son correctas. No lo compres. Es que lo ecológico es más caro. No, lo ecológico es lo justo. Es el precio verdadero para producir una cosa con respeto a las personas y al medio ambiente. Por debajo de este precio hay un precio oculto que pagamos humanamente en contaminación. Este es el engaño. Entonces, mientras otros deciden una norma que limite, mientras tanto llega esto, yo decido como ser libre, digo, a partir de hoy compro productos ecológicos de comercio justo. Y si es posible de cercanía, no de lejos. Y lo mismo sucede con la banca. Me ha sorprendido, Cristian, ver que a la banca ética le ponéis tan pocos puntos. Pues 30. Hombre, ahí ya luego con el café discutimos. Si quieres. Porque claro, estamos diciendo que la banca tiene el poder del mundo. El sistema financiero domina el mundo. Aquí en España, por ejemplo, cuando acabe la crisis, que se van a fusionar, van a quedar 5 o 6, o 4 o 7, van a tener más poder. Y la gente protesta, ¿no?
protestar de los bancos, tal, pero seguimos llevando el dinero a los mismos bancos. Y los bancos deciden el modelo económico mundial. Si es de economía real, financiando empresas reales que crean puestos de trabajo y son respetuosas, o haciendo especulación. Y hoy, después de 5 o 6 años de crisis, ya no sé cuántos llevamos, bueno, en España, porque en el mundo hay gente, millones de personas en crisis desde hace décadas, pero aquí el sistema financiero sigue moviendo especulación. O sea, las cifras que te dan los profesores universitarios que lo están estudiando te dicen que más del 95% del dinero que circula en el mundo cada día es especulación. O sea, nuestro dinero, porque el que circula es el nuestro. Los bancos no tienen dinero, tienen nuestro dinero que se lo hemos ofrecido, pues como los Reyes Magos que presentaron al niño Jesús, oro, incienso y mirra. Pues nosotros vamos al banco y le ofrecemos nuestro dinero. Y le decimos, puedes hacer lo que quieras con él. A lo sumo preguntamos el tipo de interés o si nos regalarán alguna tontería. Que fijaros, si estamos mal, cuando hablaba de la contaminación del yo, que basta regalar una cubertería, una vajilla, un televisor, un iPad o un juego de sartenes para que nuestro yo se doblegue y dice, hostia, voy a este banco porque me regalan no sé qué. O sea, el poder de seducción del regalo. El yo desaparece, sale, no sé, habría que profundizar en el subconsciente. ¿Qué pasa? Que cuando nos dan un regalo, algo se nos lleva. Es decir, no, es que no quiero nada. Yo soy el responsable de lo que se hace en el mundo con mi dinero. Por tanto, lo de las finanzas éticas es urgentísimo. O sea, urgentísimo. No puedo permitir que con mi dinero en el mundo se hagan cosas contrarias a mi voluntad y a mis principios. Es por el principio de verdad que he dicho antes, un principio de coherencia. Y si no me gusta lo que hacen los bancos, puedo decir, con mi dinero no lo harás. Y esto es contundente. Me da igual si tienes 1 euro, 1000 o 1000 millones. La fuerza moral, ética, espiritual que tiene esta decisión, esto provoca cambios. Y como os decía, pues hay gente que me dice, Joan, oye, como las ONGs. Me gustaría pensar que en 5 años habrán desaparecido. Claro, los que trabajan en ONG dicen, hostia, no digas esto. Pues sí, ya encontrarás otro trabajo. Que no hicieran falta, porque hemos cambiado el mundo. Entonces mi propuesta es cambio personal. Tomar decisiones. Economía consciente. He dicho, cuando vais a comprar, ya podéis tomar muchas decisiones conscientes. Con coraje. Hombre, es más caro y tal. No gastéis en tonterías. Y cuando alguien me dice que no llega a final de mes, lo respeto, pero digo, ya, pero quiero ver el extracto de la cuenta corriente de la tarjeta de crédito, que es la fotografía del subconsciente, que he hablado antes. ¿Qué se puede fotografiar? Tarjeta de crédito, vamos a ver. Y como que llevo 40 años y he visto de todo, gente que no llega a final de mes, pero cuando le miras en qué ha gastado dices, ves, no estás bien, necesitas ayuda. Sí, es verdad, necesitamos ayuda, que alguien nos lo muestre, y a veces contundentemente. Si no tienes dinero, ¿por qué te has comprado esto y esto y esto? La economía de lo superfluo. El otro día me paseaba por el aeropuerto, creo que era Alicante, no me acuerdo. Bueno, y ahora te obligan, antes de ir a la puerta de salida, tienes que pasar por unos pasillos y tal, unas tiendas, no te obligan a comprar, pero casi, porque no puedes ir directo, tienes que hacer todo un recorrido viendo toda la oferta. Perfumes que ponen chicas atractivas. ¿Quiere olerlo? Yo no, porque ya desde lejos me molesta el olor, ya, hostia. Pero está de oferta. Este Christian Dior valía 280 y solo vale 220. Hombre, póngame 3, ¿no? Claro. Tabaco, whisky, o sea, todo es súper. Y es por poner un ejemplo tonto, ¿no? Pero si está allí es porque la gente picamos. Luego diremos que, hombre, claro, es que el kilo de tomates ecológico, Joan, es 1 euro más caro que el otro. Hombre, es 1 euro caro. Lo necesitas para perfume. O para paquete de tabaco o whisky. Ya lo entiendo. Hay que hacerlo un poco así en broma, porque es que si no es patético, ¿eh? O sea, cuando nos miramos por dentro, decir, pero no, yo desde fuera ya sé que es provocador, y lo hago con humor y con respeto, ¿no? Pero dejadme que os apriete un poco, ya que venís a un congreso de economía consciente, os puedo apretar, ¿no? Sois gente de confianza. Pero poneros contra las cuerdas vosotros mismos. Llevar vuestra contabilidad, que es la manera de hacer consciente el subconsciente.
cogéis la contabilidad de vuestros últimos 6 meses, tarjeta de crédito incluida, y lo ponéis por partidas. Hacerlo consciente, a ver en qué habéis gastado, cuánto dinero habéis ganado y en qué habéis gastado. Y luego lo agrupáis y os sorprenderéis. Porque en cosas superfluas allí nos regateamos, contrario. O sea, la gente ha estudiado que en lo superfluo es donde más podemos gastar sin mirar el precio. En lo importante regateamos el céntimo. Comida ecológica es un poco más cara. O sea, todo lo importante, hombre, el céntimo. Pero luego, repito, en las tonterías, el otro día fui al cine, voy poco, me decía, es que el cine ha subido mucho, realmente. Me costó un domingo por la noche, no sé si eran casi 10 euros, 9,80 me parece, una cosa. Digo, ostras, es caro, ya. Pero la gente entraba con una tonelada de palomitas, tienen que repartirse la pareja, uno lleva las palomitas, el otro los litros de Coca-Cola, así, que aquello valía el triple. Me dijeron, es que ahora los cines viven de las palomitas. Hombre, ir al cine está bien, es cultura. Las palomitas, la tonelada no es necesaria. Un poquitín, venga, va. Entonces, llevar vuestra contabilidad y os la miráis. Y será un reflejo, miraréis vuestro yo y en qué parte de vuestra economía sois conscientes y quien manda es vuestro yo o son vuestros impulsos subconscientes que como que estamos mal, como que la vida no tiene sentido, pues tenemos que buscar pues esto, distracciones, tenemos que hacer cosas que nos distraigan, cuando lo que teníamos que hacer es cosas que nos, no distraer, sino concentrar. Si estamos distraídos todo el día. Y esto os dirá si sois economistas, o sea, ciudadanos conscientes, o sois del mismo grupo de los que estamos criticando. Entonces, permitidme que lo haya bajado a este nivel, porque si no siempre tengo el sentimiento que salimos contentos de los congresos, tal, porque pues ya ahora cambiaremos el mundo, iremos contra todos estos que lo hacen mal. Que no, que cuando decía alguien, cuando señalas a alguien, cuando estás señalando al banquero o al empresario, 3 dedos te señalan a ti. O sea que mi invitación es hacer economía consciente, pero la vuestra, la cotidiana, en vuestras decisiones de compra, en vuestras decisiones de ahorro e incluso en la tercera forma de usar el dinero, que es la donación. No hay cultura de donación y hay muchas maneras de redistribuir la renta. Uno es que cuando te ha llegado un exceso de dinero, pues porque a lo mejor tienes capacidades y eres capaz de crear más riqueza, tú libremente puedes dar una parte de este dinero para que otros puedan ser libres. Esto es amor. La segunda característica que he dicho del ser humano. Nadie te obliga, ninguna ley. No lo haces porque hay una ley que te... No, porque eres libre. No lo necesito, otro sí. Me reconozco en el otro, lo doy. No solo 10 euros al mes para Médicos Sin Fronteras, para que... No, esto no es dar. Esto es tapar un poco la mala conciencia. No, dar es dar aquello que no necesitas. Y si uno no es capaz de hacerlo en vida porque tiene miedo, que por eso no damos... No, es que si el día de mañana, esto me lo han dicho siempre esta frase, no es que tengo que ahorrar porque el día de mañana yo no sé lo que me encontraré. Te vas a morir el día de mañana, ya lo sabes, ¿qué te vas a encontrar? Y si te cuento, los hijos se van a patear lo que has dejado en 4 días, que también lo he vivido. Bueno, todos los hijos no, los vuestros no, que sois gente muy consciente. Hablamos de fuera. Entonces, por lo menos, si en vida no has tenido el coraje de dar, que si diéramos más, por ejemplo, como daban las religiones, decían el 10%, el mundo cambiaría en 4 días. Nosotros desde el banco, desde la Fundación Trío, estamos promoviendo la conciencia de la donación. Dar. Hay gente que está peor, hay gente que necesita, vamos a dar. Poco o mucho, lo que tengamos. Lo superfluo, por ejemplo. Hay gente que incluso da no solo lo superfluo, sino más. El mundo cambiaría en 4 días. Esto es el mayor acto de libertad que puede hacer un ser humano con el dinero, darlo. No yo, sino los demás. Esto es libertad. Te liberas de un dinero que te sobra. Y esto cambia el mundo. Esta es mi propuesta. Ya acabo. Me ha venido milimetrado. Propuesta de un cambio personal. Primero, buscando esta autoconciencia, volviendo a aspirar a los ideales de verdad, belleza y bondad, pero no como una cosa filosófica, sino lo he bajado a la realidad cotidiana de la economía personal y llevándolo a vuestro uso diario del dinero, vuestra economía diaria, lo que estáis haciendo, haciéndolo de forma consciente. Este va a ser el primer paso para que los demás se añadan a este cambio. Fijaros que hemos hablado de muchos valores antes, en contra va a faltar uno que a mí me gusta. Hay que hablar de conciencia, me gusta hablar de entusiasmo. Hay que irradiar entusiasmo. Un entusiasmo que acabe generando confianza en los demás.
Entusiasmo no hay que buscarlo fuera, lo tenemos dentro. Y compromiso en nuestra voluntad, es decir, poco o mucho, todas mis capacidades, me comprometo a aportarlas al mundo hasta que yo me muera.